Bien, ahora vamos a continuar con el color del suelo, ¿sí? El color es una de las características morfológicas del suelo más visible y de fácil determinación, ya que presenta una estrecha relación con los componentes de la fase sólida, permite inferir su naturaleza. Y también permite inferir distintas propiedades que afectan a las plantas. Esta variable nos permite identificar distintas clases de suelo y es uno de los atributos más relevantes utilizado en la diferenciación de horizontes. Al pararnos por primera vez frente a un perfil de suelo, lo que primero se observa es un cambio de color desde la superficie hasta la base, lo que contribuye a la identificación de los horizontes del suelo. Por ejemplo, acá vemos claramente que hay tres horizontes, dos oscuros y uno más claro que se encuentra en el medio. También nos permite inferir distintas propiedades del suelo, ¿sí? Por ejemplo, el contenido de materia orgánica. En forma aproximada es una característica comúnmente indicada por el color. Por ejemplo, en regiones templadas, los suelos bien drenados cambian desde colores pardos pálidos en regiones áridas a más oscuros en semiáridas y negros en húmedas. Y esto está asociado a su vez con la vegetación, ¿sí? A mayor humedad, mayor vegetación, mayor contenido de materia orgánica, por lo tanto, colores más oscuros en el suelo. En este caso, ese color lo estaríamos asociando a buenas propiedades del suelo, ¿sí? Hay que tener cuidado porque muchas veces el color negro no siempre es indicativo de un alto contenido de materia orgánica. En suelos sódicos, altamente alcalinos, los suelos suelen ser oscuros en superficie aun cuando el contenido de materia orgánica sea bajo, ¿sí? Esto es debido a que en estas condiciones la materia orgánica se dispersa y cubre las partículas de suelo, ¿sí? Como ustedes bien saben, en suelos neutros o cercanos a la neutralidad, aireados y que son biológicamente activos, en las superficies de las arcillas predominan las cargas negativas y atraen a los cationes orgánicos, el calcio, magnesio, etc., ¿sí? Que actúan como coagulantes y se obtiene un complejo materia orgánica, calcio-arcilla, que es estable, ¿sí? Y favorece la formación de la estructura en el suelo. En cambio, el sodio dispersa, ¿sí?, estos coloides, se rompe ese complejo y la materia orgánica se dispersa, ¿sí? Cubre las partículas del suelo, por eso también se ve de color negro. En este caso estaríamos hablando de malas condiciones para el suelo, ¿sí? Por eso cuidado con el color negro. También el color nos permite inferir la condición de drenaje. Suelos mal drenados presentan colores grises, verde azulados, por la reducción del hierro y el manganeso en situaciones de saturación. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. La humedad, en general, los suelos más húmedos, ¿sí?, son más oscuros que los más secos, ¿sí? También el régimen térmico. Suelos que tienen contenidos semejantes de materia orgánica son más negros en regiones frías y más pardos en regiones con temperatura elevada. Esto ocurre porque donde la temperatura es más elevada, la materia orgánica se descompone, ¿sí?, se mineraliza. En cambio, en regiones más frías, no. El contenido de arcilla. Suelos que tienen contenidos elevados de arcilla suelen ser muy oscuros, casi negros, aun cuando el contenido de materia orgánica no sea muy alto, por ejemplo, que no supere el 2 o 3%. Esto ocurre por la unión íntima de la materia orgánica con la arcilla que la hace difícil de oxidar, ¿sí? También nos permite inferir el grado de evolución. Suelos con materiales parentales poco alterados, como ocurre con la guetita, o suelos jóvenes que deben su color a la herencia del material original, presentan colores más claros que aquellos de zonas tropicales que presentan mucha alteración, ¿sí?, y que son muy evolucionados, como ocurre con los suelos rojos de Misiones que tienen hematita. También hay otras propiedades que pueden ser inferidas, como por ejemplo los efectos de erosión eólica o hídrica,
muchas veces vemos coloraciones más claras en sectores de lotes labrados que indican pérdida de material fino con materia orgánica. Lo mismo con el uso del suelo, ¿sí? Por un uso agrícola intensivo puede haber pérdida de materia orgánica y también coloraciones claras en los horizontes superficiales. Y muchas veces también el color nos indica alguna condición restrictiva para el crecimiento de los cultivos. Por ejemplo, si vemos colores blanquecinos en la superficie del suelo, podemos inferir que hay sales. En el suelo, ¿sí?, existen diversos agentes cromógenos que son los que le dan color al mismo, ¿sí?, y que están enumerados aquí en la tabla. Acá está la fórmula, ¿sí? La notación Munsell, por ahora no la miren, que la vamos a ver más adelante, y aquí está el color que le daría cada agente cromógeno. Por ejemplo, el humus, como ya vimos, que le da color negro al suelo, y luego los minerales de hierro, ¿sí?, los óxidos de hierro, en sus distintos estados de valencia, el hierro le da distintos colores al suelo. Por ejemplo, la guetita, que le da color amarillo, la hematita, que dijimos en los suelos de Misiones, que le da colores rojos, ¿sí? El sulfuro de hierro, este compuesto se forma en las zonas pantanosas, ¿sí?, donde hay falta de oxígeno y da coloraciones negras. Y los carbonatos de calcio y magnesio, ¿sí?, y el yeso, el sulfato de calcio, que todos ellos le dan coloraciones blancas, ¿sí?, al suelo. Todos estos minerales aparecen en zonas de menor precipitación, ¿sí?, donde las precipitaciones no son tan abundantes como para sacarlos del perfil. Bien, ¿cómo determinamos el color? ¿Sí? Porque si no sería algo muy subjetivo. Entonces, para evitar imprecisiones, el color se determina por comparación directa con una carta estándar, que se llama tabla Munsell. Munsell era un profesor de arte en Boston, ¿sí? Esta tabla incluye todos los matices del rango visible del espectro electromagnético. Y no se usa solo para describir el color del suelo, sino también para el color de las rocas, de las plantas e incluso de las pinturas, ¿sí? La tabla completa es grande, ¿sí?, pero en suelo solo se usa una parte. Esta tabla está compuesta por hojas, ¿sí? De un lado, las hojas tienen los distintos chips con los colores y una perforación para poner detrás la muestra de suelo y compararlo, ¿sí? Y del otro lado aparece la denominación o los nombres de los colores. Entonces, uno describe el suelo, no describe el color, comparando, por lo general, un agregado del suelo con cada uno de estos colores. Y de este lado está la notación Munsell. Y luego, a cada una de estas notaciones Munsell, que ahora vamos a ver cómo se determina, le corresponde el nombre de un color, ¿sí? Amarillo, pardo muy claro, ¿sí?, negro. Es muy difícil, ¿sí?, que la muestra sea exactamente igual a un color de la tabla. Por lo tanto, lo que uno hace es tomar el más parecido. El sistema de notación Munsell consta de 3 variables, ¿sí?, o de 3 componentes, que son el U, el value y el cromo, ¿sí? Esas 3 variables se combinan para dar todos los colores. El U, o matiz, identifica el color del espectro dominante. Existen 5 U principales que se identifican por la primera letra de la palabra en inglés, ¿sí?, y son rojo, amarillo, verde, azul y violeta, y 5 intermedios o complementarios que resultan de la mezcla de 2 colores consecutivos. Por ejemplo, el U y R corresponde a una mezcla de amarillo y rojo, ¿sí? Y también tienen unidades. Esas unidades son 2,5, 5, 7,5 y 10. El valor 5, ¿sí?, nos está indicando que estoy en el punto central de la banda. Al bajar nos aproximamos al color de longitud de onda más baja y al subir lo hacemos al que la tiene inmediatamente más alta, ¿sí? Esto no es necesario que lo sepan, es solo a modo informativo, pero, por ejemplo, si acá está el color 10IR y nos movemos a este lado,
aumenta el color rojo. Y si nos movemos a este lado, el que aumenta es el color amarillo. Cada una de las hojas de la tabla corresponde a un matiz, es decir, a un valor de U que aparece en la parte superior derecha de la hoja y es constante, ¿sí? Cada hoja tiene un valor de U constante. El value o luminosidad nos está indicando el grado de oscuridad o claridad, ¿sí?, relacionada a una escala neutra del gris. Los valores se extienden desde el negro puro, que sería 0, hasta el blanco puro, que sería 10. En los suelos, los valores más altos que aparecen suelen ser de alrededor de 8. ¿Sí? Esta variable se representa en la ordenada de la hoja, ¿sí?, en este eje. Los values más bajos están aquí abajo y los más altos aquí arriba, ¿sí? Entonces el value va variando dentro de cada una de las hojas. Y la última variable, el croma, o intensidad o saturación, nos indica la pureza relativa del color del espectro, ¿sí? Aumenta al disminuir el grisado. Sus valores se extienden desde 0 para colores neutros hasta 8 para la expresión de los colores más fuertes, ¿sí? Es decir, que a medida que aumenta el croma, el color es más vivo, más puro, ¿sí? Y por lo tanto tiene menos contenido de color gris. En la hoja se representa en este eje, ¿sí? Los colores menos definidos en este lado o con más grisado y los colores más intensos, como ven, más vivos o más puros de este lado. Bien, acá nuevamente tienen una representación esquemática de la hoja de la tabla Munsell. Entonces recuerden que el U era el variable, el U era constante para cada una de las hojas y el value y el croma se van moviendo. El value desde los colores negros acá abajo hasta más blancos en la parte superior y el croma, los colores más grises de este lado y los menos grises y por lo tanto más intensos de este lado de la hoja. El color lo tienen que determinar en todos los horizontes del suelo, como ya vimos con cada una de las propiedades, ¿sí?, que vimos en esta clase. Entonces, la descripción del color está compuesta, como les dije, por la notación Munsell y por el nombre del color. En la notación Munsell se coloca el valor del U, ¿sí?, que recuerden era un número acompañado de una letra. Luego sigue el color del value en el numerador de una fracción y finalmente el croma en el denominador. Por ejemplo, esto es un color que se lee de la siguiente manera: 10IR 52. Es decir, U 10IR, value 5, croma 2. ¿Sí? Y tiene que estar acompañada la notación Munsell del nombre del color. En este caso corresponde al color pardo grisáceo. Bien, ¿cómo determinamos el color? Lo mejor es determinarlo a campo, ¿sí?, con luz solar directa, ya que la calidad y la intensidad de la luz nos van a estar afectando la cantidad y la calidad de la luz reflejada de la muestra hacia el ojo. Si lo tengo que tomar al color en el laboratorio, lo hago cerca de una ventana, ¿sí? Dijimos que el color de los suelos variaba con el contenido de humedad. Es por esto que la determinación del color hay que hacerla sobre los agregados bajo 2 niveles de humedad, en la condición de seco al aire y a capacidad de campo. Muchas veces cuando uno está en el campo describiendo un perfil, describiendo los horizontes, el contenido de humedad raramente va a estar en uno de esos dos extremos, o seco al aire o a capacidad de campo. Entonces, lo que se hace es tomar un agregado de suelo, agregarle un poquito de agua, ¿sí?, esperar a que la absorba y que la película de humedad desaparezca, y en ese estado, que correspondería a capacidad de campo, ¿sí?, determinan el color, y correspondería al color en húmedo, ¿sí? Luego uno toma muestras de esos horizontes, se los lleva al laboratorio
lo deja secar al aire y le vuelve a determinar el color cerca de una ventana. Y eso correspondería al color en seco, ¿sí? En la ficha edafológica sería bueno que aparezcan los dos colores, en seco y en húmedo. Supónganse que un color en seco, ¿sí? Correspondió a la notación Munsell 10IR52, es decir, U 10IR, value 5 y croma 2, ¿sí? Value 5, entramos acá, y croma 2, entramos acá. Ese color. Si a ese mismo horizonte le hacemos el color en húmedo, el color va a cambiar. ¿Y hacia dónde se va a mover? Bien, dijimos que se va a oscurecer. Es decir, que nos vamos a mover hacia abajo, hacia donde están los colores más oscuros, ¿sí? Entre la condición seca y húmeda, el color del suelo se oscurece de 1 a 3 unidades de value, ¿sí? Y a veces de 1 a 2 unidades de croma. Entonces, entre la condición seco y húmedo, ¿sí? Lo que nos va a estar indicando ese cambio, por lo general, es el value, ¿sí? El value baja hacia los colores más oscuros. Lo mismo va a ocurrir con un suelo, ¿sí? Con alto y bajo contenido de materia orgánica. Altos contenidos de materia orgánica en un horizonte van a presentar values más bajos, ¿sí? En cambio, si el contenido de materia orgánica es más bajo, el value va a ser más elevado, ¿sí? Otro ejemplo, un suelo con alto contenido de carbonato de calcio, ¿sí? Va a tener values mucho más elevados por aquí arriba, ¿sí? El value es en general el que nos indica este tipo de cambios, la luminosidad. Hay suelos que heredan el color del material original, ¿sí? Que se denominan litocromáticos. Ahora, en cambio, en la mayoría de los suelos, el color es el resultado de los agentes cromógenos, ¿sí? Y la presencia de estos compuestos se asocia a la ocurrencia de procesos pedogenéticos. Vamos a ir viendo distintos colores. El color negro, como ya vimos, se asocia a la incorporación de materia orgánica que se transforma en humus. Por lo tanto, en este caso lo asociamos con buenas condiciones de fertilidad física y química, es decir, que hay buena disponibilidad de nutrientes para las plantas y una buena estructura. Ahora, recuerden también que este color puede deberse a la presencia de humatos de sodio en superficie, lo que ocurría en suelos sódicos. Ahora, en este caso vamos a tener malas propiedades físicas y químicas, ¿sí? El color rojo se asocia a procesos de meteorización intensa de materiales parentales bajo condiciones de alta temperatura y buen drenaje, ¿sí? Esto es típico de zonas tropicales, como Misiones. Al estado oxidado, el hierro le confiere al suelo el color rojo dado por la hematita, ¿sí? Este color se asocia a niveles bajos de fertilidad química en el suelo, ¿sí? Con pH bajos, y ambientes donde predominan procesos de oxidación. En estos ambientes, donde las precipitaciones son abundantes, no tenemos bases disponibles en el suelo, las perdió, el calcio, el magnesio, el potasio, y por lo tanto, esos lugares en el complejo de intercambio están ocupados por hidrógeno, por eso los pH disminuyen. El color amarillo también ocurre en zonas tropicales y se debe a que el hierro se va hidratando y está asociado a una condición de humedad mayor que los suelos rojos. El color pardo, por lo general, es indicativo de meteorización bajo ambientes aeróbicos. Esto ocurre en climas templados. La primera fotografía, la que está arriba, ¿sí? Corresponde a un suelo arenoso que tiene materia orgánica parcialmente descompuesta, ¿sí? Que le da esa coloración parda. Esto está bajo un monte de pinos, ¿sí? Esta materia orgánica es ácida. Y en este caso corresponde a un suelo más húmedo, ¿sí? Donde hay una débil segregación de óxidos de hierro en el horizonte C. Este es el loess, el material parental del suelo, y que se ve con esos colores. El color blanco
se puede asociar a un agente cromógeno como ya vimos. Por ejemplo, la sílice, los carbonatos de calcio, de magnesio, el yeso, ¿sí? Que todos estos colores aparecen normalmente en zonas áridas y semiáridas. También puede ser debido a sales el color blanco. Estas sales aparecen, por ejemplo, bajo riego con agua de mala calidad, ¿sí? Si regamos los suelos con agua de mala calidad se salinizan, o también en llanuras de inundación, ¿sí? También el color blanco se puede asociar a la presencia de ceniza volcánica. Y por otro lado, el color blanco también se puede deber a la ausencia de color, ¿sí? Hay horizontes que pierden agentes cromógenos por las precipitaciones, ¿sí? Precipitaciones abundantes, son suelos muy evolucionados, que pierden materia orgánica y arcilla. Entonces, el color blanco resultante se debe a las partículas de arena y limo, ¿sí? Como ya les dije, este horizonte es típico de suelos muy evolucionados de regiones húmedas. También dijimos que el color era indicativo de las condiciones de mal drenaje, ¿sí? Bajo condiciones de mal drenaje pueden ocurrir dos situaciones. En el primer caso es que el suelo se encuentre saturado con agua en forma permanente, ¿sí? En estos casos, el oxígeno es desplazado del espacio poroso del suelo. No hay oxígeno. Entonces, las bacterias anaeróbicas utilizan el hierro férrico, es decir, el hierro con 3 valencias, que está presente en los minerales como aceptor de electrones en su metabolismo, porque no tienen oxígeno, ¿sí? En este proceso se genera la forma reducida del ion, que es la ferrosa, con 2 valencias. Lo mismo ocurre con el manganeso, que pasa de valencia 4 a valencia 2. En la forma reducida, estos iones son solubles en agua. Entonces hay una pérdida de pigmentos en el suelo. Esta pérdida deja un color gris en la superficie del mineral y luego la zona completa, ¿sí? Todo el perfil, todo el horizonte o los horizontes afectados se vuelven grises, verdosas o azuladas dependiendo de los minerales presentes, ¿sí? Por ejemplo, si existen carbonatos ferrosos, como la siderita, ¿sí? Estos aparecen en suelos de pH elevado y en ambientes reductores, ¿sí? Por ejemplo, como en zonas pantanosas. Y en otro caso, por ejemplo, los fosfatos de hierro hidratados, ¿sí? Como la vivianita, producen coloraciones azules verdosas, ¿sí? Bajo condiciones reductoras también y falta de oxígeno. Es decir, que los colores van a depender de los tipos de minerales que haya en el suelo. Pero siempre son estos colores verdosos, grisáceos o azulados, ¿sí? Esto ocurre cuando la saturación con agua es permanente. Y en el otro caso puede ocurrir que exista una napa fluctuante, ¿sí? Es decir, que la napa puede ascender y descender estacionalmente. En estos casos se van a originar moteados, ¿sí? Y luego de mucho tiempo, como vamos a ver ahora más adelante en esta clase, los nódulos y concreciones de hierro y manganeso, ¿sí? En esa franja de oscilación. Los moteados, ¿qué son? Los moteados son manchas de distinto color de aquel que caracteriza la matriz, ¿sí? Y siempre nos van a estar indicando que hay condiciones alternantes de oxidación y reducción. En algunos casos nos van a estar indicando condiciones de alteración, ¿sí? Pero en la mayoría nos están indicando esta alternancia, ¿sí? En las condiciones de oxidación y reducción. Cuando cesa la saturación, ¿sí? La forma reducida del hierro, como ya la vimos, se vuelve a oxidar, ¿sí? Y es el que genera el moteado. Principalmente aparece primero en los poros de suelo, que es la zona de más rápida aireación, que es como ven acá, ¿sí? Donde se ven las coloraciones rojizas. Estas son debidas al hierro. Si fueran más negras, serían por el manganeso, ¿sí? Entonces, estas decimos que son las concentraciones redox, ¿sí? Y donde hay pérdidas de materiales, y están esos colores grisáceos, se denominan depleciones redox. Esto es una palada de suelo que estaba permanentemente saturado, y al sacarlo al aire, al exponerlo al aire, se oxigena, entonces cambia de color, ¿sí?
Esta es la matriz reducida y acá es donde se oxida. Para describir los moteados, tengo que describir 4 elementos: la cantidad, el tamaño, el contraste y el color, ¿sí? La cantidad se refiere al porcentaje de la superficie ocupada por los moteados, ¿sí? Pocos, comunes o abundantes. El tamaño indica el tamaño aproximado de las motas, ¿sí? Fino si es muy difícil de ver y grueso si lo veo a simple vista. Y el contraste es el grado de diferenciación entre los moteados y la matriz del horizonte, ¿sí? Si el contraste es débil, los moteados son poco evidentes, ¿sí? Y si es sobresaliente, es cuando los moteados constituyen uno de los rasgos destacados del horizonte, ¿sí? Cuando ocurren todas estas condiciones, ¿sí? de que el suelo se encuentre saturado con agua en forma permanente o que haya oscilación, ¿sí? de la napa de agua, ¿sí? que sea fluctuante, decimos que se generan rasgos redoximórficos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Y bueno, a la matriz reducida con croma menor a 2, por ejemplo, y también a las concentraciones redox de hierro y manganeso, es decir, a los moteados, ¿sí? Y los cromas menores o iguales a 2. Todos ellos decimos que son rasgos redoximórficos, ¿sí? Ya vimos que todas estas condiciones se originan por estos periodos alternos de reducción y oxidación de los compuestos de hierro y manganeso del suelo, ¿sí? El color del suelo se usa por la taxonomía americana para definir algunas características. Esto lo van a ver más adelante en la carrera. Hay 12 órdenes, ¿sí? de suelos. Cuando uno clasifica los suelos, tienen que entrar en alguna de estas 12 categorías, ¿sí? Y como ven, el color ya es una característica distintiva en cada uno de ellos, ¿sí? Bien, pasamos a otra propiedad, a las raíces, ¿sí? El modelo o patrón de distribución de las raíces en un perfil es una respuesta a condiciones particulares de los suelos que pueden ser inferidas a partir de su descripción. Siempre es de interés detallar la cantidad de raíces, si son muy escasas o si son abundantes, ¿sí? La distribución dentro de un mismo horizonte, los cambios de orientación, el estado, si hay secciones achatadas, y el tamaño. Por ejemplo, la flor amarilla, ¿sí? que es una especie, una maleza muy comúnmente encontrada en todos lados, es muy chusma, digamos, ¿sí? Si nosotros vemos que la raíz no va bien hacia abajo, ¿sí? y sufre cambios de orientación, tenemos que prestar atención porque ahí hay algo, ¿sí? nos está diciendo que en ese horizonte hay alguna propiedad física o algo químico que a la planta no le gusta, entonces cambia de orientación. Lo mismo ocurre con la distribución dentro de un mismo horizonte o entre horizontes, ¿sí? El desarrollo de las raíces es más abundante en los horizontes superficiales y luego va disminuyendo su cantidad. Si vemos algún cambio en esta distribución, también podemos inferir que hay algún horizonte que no les gusta, ¿sí? Puede haber alguna compactación o algún horizonte con malas propiedades químicas, así que las raíces tratan de pasar de largo, ¿sí? Es muy importante prestarle atención a todos esos detalles. Bien, también hay que describir en la ficha edafológica si hubiera residuos orgánicos sobre o dentro del suelo, ¿sí? Por ejemplo, si hay mucho rastrojo, ¿sí? en la superficie del suelo, uno tiene que anotarlo en la ficha edafológica porque puede ocurrir que luego, al hacer un análisis de laboratorio de ese horizonte, nos dé una baja relación carbono-nitrógeno. Y si no dijimos que había mucho rastrojo, no podríamos asociarlo, ¿sí? No sabríamos a qué se debería. También hay que detallar los rasgos de actividad biológica, ¿sí? que se observan en los distintos horizontes. Por ejemplo, los peles fecales, ¿sí? Y también hay que describir todas las huellas de actividad antrópica, ¿sí? generadas por el hombre, que se asuma puedan llegar a tener importancia en las interpretaciones. Por ejemplo, si hay cenizas o rastrojo quemado o tubos de drenaje, ¿sí?
todos estos materiales, ¿sí? Resultado de la actividad humana, están ganando más importancia ahora en los últimos tiempos, ¿sí? En la Soil Taxonomy, que es la taxonomía de suelos americana que usamos nosotros también en Argentina para clasificar los suelos, están apareciendo muchos términos, ¿sí? Asociadas a la actividad humana, ¿sí? Tanto como geoformas antropogénicas, por ejemplo, las terrazas, ¿sí? O nomenclatura de horizontes, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que todo resultado de la actividad humana que haya, hay que marcarlo. Por ejemplo, acá tienen dos ejemplos de suelos, ¿sí? Que tienen influencia del hombre. Este primero es el perfil de un suelo en Estados Unidos que se formó en materiales transportados por el hombre, ¿sí? Los primeros centímetros superficiales fueron depositados por camiones, ¿sí? Desde lugares cercanos con material de relleno. Y entonces contiene agregados de distintos horizontes. La capa oscura, que se ve acá a los 60 centímetros, tiene un alto contenido de madera y carbón, ¿sí? Y la parte inferior son depósitos de sedimentos marinos dragados, ¿sí? Entonces acá se formó un suelo, ¿sí? Con materiales traídos por el hombre. Y acá tienen otro suelo en Nueva York, ¿sí? Que está cercano a las ciudades, que dentro del suelo presenta artefactos. ¿Qué son estos artefactos? Son materiales menores a 2 milímetros creados o transportados por el hombre, ¿sí? Y los incorpora al suelo el hombre. Por ejemplo, ladrillos, carbón, cemento, vidrio, metales, plástico, ¿sí? Roca molida, restos de latas de aluminio, plásticos, etc., ¿sí? La presencia de este tipo de suelos está ganando cada vez más importancia en el mundo, ¿sí? Por el crecimiento de las ciudades. Bien, y ahora vamos a ver la última parte de la clase, que son las formaciones especiales, ¿sí? Las formaciones especiales son todos aquellos rasgos que nosotros observamos en el perfil del suelo y que son importantes, bien o porque nos indican la ocurrencia de procesos pedogenéticos o porque nos van a estar señalando cualidades del suelo que tienen influencia sobre su uso. Por ejemplo, si yo veo sales en la superficie del suelo, eso es un rasgo, ¿sí? Veo sales en el suelo, es un rasgo. Ese rasgo me va a estar indicando la ocurrencia de un proceso que se llama salinización, ¿sí? Y que yo vea sales, que vea este rasgo, me va a estar significando una limitante para las plantas, ¿sí? Ya que me va a ocasionar fitotoxicidad e imposibilidad de absorber agua a los cultivos. O sea, nos va a estar dando una influencia en el uso del suelo, ¿sí? Comenzamos con los carbonatos libres. Los carbonatos libres se refieren a la presencia de carbonato de calcio en la masa del suelo, ¿sí? Este carbonato de calcio puede ser de origen primario, que es el carbonato de calcio que está presente en el material original, o secundario, ¿sí? Que se refiere a la concentración de carbonato en la masa del suelo, que es producto de la disolución del carbonato de calcio que está presente en el material originario y su posterior movimiento en solución para volver a precipitar en alguna porción del perfil del suelo, ¿sí? También existe la recarbonatación, que esto ocurre, por ejemplo, en llanuras de inundación, donde asciende desde la napa por capilaridad, ¿sí? Entonces, en esos casos, el carbonato de calcio vendría desde abajo, ¿sí? Por capilaridad. Si bien el carbonato de calcio no se ve a simple vista, ¿sí? Si está en poca cantidad, si está en mucha cantidad, sí, lo podemos detectar con ácido clorhídrico al 10%, ¿sí? Entonces, el contenido de carbonato de calcio se estima en función de la violencia de la reacción, ¿sí? Cuanto más efervescencia hace, el contenido de carbonato de calcio va a ser más elevado. Aquí tienen diferentes fotografías de los distintos rasgos, ¿sí? De cómo se ven los carbonatos libres. En el caso de las concreciones, ¿sí? Y nódulos,
son concentraciones locales, ¿sí?, de ciertos compuestos químicos que forman granos endurecidos o nódulos de distintas formas, tamaños y colores. La composición es variable. En la descripción a campo de estas concreciones y nódulos, uno tiene que indicar el tamaño, la forma, la abundancia, ¿sí?, y la composición. Antes había una diferenciación, ¿sí?, entre concreción y nódulo, en el sentido que las concreciones se le llamaban cuando tenía capas concéntricas visibles a simple vista, y en general los nódulos no tienen una estructura con una organización interna visible. Pero ahora lo usamos de manera indistinta, ¿sí? Decimos que son concreciones y nódulos. Para su formación, ¿sí?, se requieren cientos y miles de años, no es algo rápido. En todos los casos hay concentración de compuestos químicos por evaporación. Para que se formen tiene que haber disolución, ¿sí?, movimiento en solución y reprecipitación por desecación, y esa es la concentración secundaria, ¿sí? El tamaño que tengan va a depender del tiempo de evolución y también de la intensidad de la estación seca. La abundancia nos da una idea de la intensidad del proceso, ¿sí? Cuanto más intenso el proceso, más abundantes. Y acá hay algunos ejemplos. Las de carbonato de calcio, ¿sí?, las concreciones y nódulos de carbonato de calcio, aparecen en zonas áridas y semiáridas, ¿sí? También en algunas húmedas, porque si hay tosca, hay un horizonte que nos limita la percolación del agua, también se forman, ¿sí? En general son de color claro, ¿sí? Ahí tienen algunas de carbonato de calcio, ¿sí?, de sulfato de calcio. Estas de yeso, por ejemplo, aparecen en la Patagonia, ¿sí?, y también en zonas que tienen materiales marinos ricos en yeso. La diferencia entre las de carbonato de calcio y las de yeso, ¿sí?, que tienen el mismo color, es por la reacción al ácido clorhídrico, ¿sí? Recuerden que el carbonato de calcio reacciona al ácido clorhídrico, pero las de yeso no. Y las de hierro y manganeso, ¿sí?, los nódulos y concreciones de hierro y manganeso, son como municiones de escopeta, ¿sí? En general son pequeñas y duras. Estas, recuerden que recién hablábamos, que aparecían en condiciones de drenaje deficientes, donde hay condiciones de óxido-reducción, ¿sí? Es decir, que su presencia siempre va a ser indicio de condiciones de drenaje deficiente. Estas van a aparecer entonces en zonas deprimidas, ¿sí?, donde hay relieve sin pendiente, ¿de acuerdo? Y los durinódulos son los únicos, digamos, que tienen un nombre propio. Son nódulos endurecidos en los que el agente cementante es la sílice, ¿sí? Se cree que la sílice proviene de las gramíneas en la región pampeana. Bueno, si hay mucha cantidad, actúan como fragmentos gruesos, ¿sí? Son difíciles de penetrar. Y también suele haber de aluminio y titanio, que son muy raras y que aparecerían en suelos tropicales. En el caso de las concreciones de carbonato de calcio o los contenidos elevados de carbonato de calcio, ¿sí?, lo que ocurre es que en mucha cantidad suben el pH por encima de 8, ¿sí?, y nos van a estar creando un ambiente alcalino que nos fijan el fósforo y el hierro, ¿sí? En estos suelos, que hay materiales calcáreos, ¿sí?, se disuelven con la lluvia, se mueven dentro del perfil y en la estación seca se concentran, es decir, que precipitan. Siempre que aparezcan estos materiales, la precipitación no es suficiente para lavarlos fuera del perfil, ¿sí? Eflorescencias y pseudomicelios. Son formas cristalinas de las sales solubles, ¿sí?, que van a precipitar en los huecos del suelo, entonces decimos que son pseudomicelios, o sobre la superficie, eflorescencias. Asocien que cuando están dentro del suelo, decimos que son pseudomicelios, asócienlo a los hongos, a los micelios de los hongos, ¿sí? En cambio, cuando están sobre la superficie,
se llaman eflorescencias. Asócienlo a como que la sal florece, ¿sí? En todos estos casos son rasgos de origen secundario. Es decir, que en todos los casos hay una disolución, un movimiento en solución y una reprecipitación de las sales solubles, ¿sí? También son comunes en zonas áridas y semiáridas, donde la evapotranspiración es elevada. La presencia de fluorescencia y pseudomicelios de cloruro de sodio generalmente está asociada a la existencia de una capa de agua salina a poca profundidad. Las sales son llevadas por capilaridad en épocas de evapotranspiración elevada, ¿sí?, hacia la superficie. Actúa como una bomba la evapotranspiración, ¿sí? Y cuando el suelo está más seco, precipita. A mayor aridez y mayor evapotranspiración, los rasgos van a ser más frecuentes y cercanos a la superficie, ¿sí? Lo que no podemos saber es cuánta sal hay, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que hay, pero no cuánta. Siempre hay que tomar la muestra y llevarla al laboratorio. Si es cloruro de sodio, me doy cuenta porque lo pruebo, es la sal de mesa. Si en cambio hay sulfato de calcio, yeso, al agregar ácido clorhídrico puede reaccionar porque también puede tener mezclado carbonato de calcio, ¿sí? Pero la IFA queda al tener yeso, ¿sí? Es decir, que una parte va a producir efervescencia y otra parte va a quedar si hay sulfato de calcio. Cuando uno riega, ¿sí?, con el tiempo los suelos se salinizan, si el agua es de mala calidad, ¿sí? Entonces hay que lavar el suelo. Por ejemplo, en Río Colorado, el yeso se disuelve, ¿sí?, las concreciones de yeso se disuelven, liberan calcio y reemplazan al sodio en el complejo de intercambio. Y el sodio se va por el drenaje, siempre y cuando tengamos un buen drenaje. Entonces, en estos casos, si hay sulfato de calcio, puede resultar beneficioso en estas zonas de regadío si el suelo tiene exceso de sodio de intercambio, ¿sí? Sigamos. Acá tienen algunas fotografías, ¿sí?, que muestran eflorescencias de cloruro de calcio, de cloruro de sodio, ¿sí?, la sal en superficie, eflorescencias. En esta vemos pseudomicelios de sulfato de calcio, de yeso, y acá un horizonte con concentración de sulfato de calcio blando, pulverulento, y también pseudomicelios. Panes y cementaciones. Estos son horizontes, ¿sí?, o capas compactadas, a veces endurecidas o cementadas. Su presencia adquiere significación para el uso del suelo porque determinan la posibilidad de crecimiento y elongación de las raíces y afectan el movimiento del agua y del aire. Vamos a arrancar con los panes no cementados, ¿sí? Los panes no cementados son capas densas, muy duras en seco, pero friables en húmedo. Es decir, que es una cementación reversible. Estas capas tienen alta densidad aparente y baja macroporosidad. Y existen distintos tipos de panes no cementados. Tengan en cuenta que cuanto más cercana esté esta capa a la superficie del suelo, mayor va a ser el grado de limitación para los cultivos y menor la calidad de las tierras. Ahora bien, hay que también diferenciar si lo que está cercano a la superficie del suelo es un pan no cementado o un pan cementado, ¿sí? Recuerden que los panes no cementados son densos, duros, pero obviamente no tienen un agente cementante. Entonces, siempre van a ser menos limitantes que un pan cementado que no puede ser atravesado por la pala, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los panes no cementados? Tenemos los ploupanes o pisos de arados, ¿sí? Estos son capas compactadas, ¿sí?, que se forman en la subsuperficie, por debajo de la capa arable, por el efecto del tránsito de las maquinarias y el laboreo del suelo siempre a la misma profundidad. Tienen una estructura masiva o laminar gruesa, son muy duros en seco pero friables en húmedo. Es decir, que cuando están húmedos las raíces la pueden atravesar, ¿sí?
influyen negativamente sobre el movimiento de agua y aire y restringen el volumen de suelo explorado por las raíces, ¿sí? Su ocurrencia es un indicador de la degradación de la estructura y nos van a estar implicando una disminución de la fertilidad física del suelo. Y son comunes tanto en la región húmeda como semiárida de la Argentina. Entonces dijimos que se forman en la base del horizonte A por el peso de las maquinarias, ¿sí? Cuando se hacía labranza convencional. Dijimos que poseen alta densidad aparente y una baja cantidad de macroporos. Siempre que aparezcan estos horizontes, ¿sí? El límite, ¿sí?, entre la base del horizonte A y este plowpan o piso de arado va a ser abrupto, ¿sí? Porque es algo generado, en este caso, por el hombre. Es un límite abrupto. En nuestra región, en la región semiárida, lo que hacen es agudizar la limitación climática, ¿sí? En años lluviosos, el agua actúa como lubricante y no habría problemas. En cambio, en años secos, las raíces quedan en la superficie porque no pueden atravesarlo, ¿sí? Y ahí es donde se notan las diferencias en el rendimiento. Esto que ven acá es un piso de arado que se formó bajo labranza convencional durante muchos años y luego se aplicaron 10 años de siembra directa, ¿sí? Estos pisos de arado, que quedaron remanentes de la labranza convencional, no se pudieron romper con la utilización de la siembra directa, ¿sí? Entonces tenemos un piso de arado por debajo del horizonte y la compactación que provoca la siembra directa por encima, ¿sí?, en el horizonte superficial. Y acá tienen otro. En el caso de los fragipanes, ¿sí?, son horizontes compactos y endurecidos, pero también sin intervención de un cementante, que tienen una alta densidad aparente y una alta resistencia a la penetración y a la ruptura. Con las manos, si está húmedo, se rompe, ¿sí? Su génesis, o sea, su formación es oscura. Aparentemente se formaron en áreas que soportaron el peso de los glaciares. Son horizontes muy viejos que se apretaron por el peso del hielo. Entonces, en el techo del horizonte se puede colgar del agua. Se puede colgar el agua, ¿sí? Queda ahí estancada. Mirándolo desde arriba, se ven unas grietas poligonales rellenas por material más fino, como se ve ahí en la fotografía. Como les digo, todavía muchos investigadores no están de acuerdo en cuál es su origen, ¿sí? Y en algunas partes de la Argentina, a cualquier capa densa que no sea un plowpan se lo llama fragipan, ¿sí? Por eso digamos que el origen es raro, es oscuro. Se los ha descrito en el noroeste de Argentina, ¿sí?, asociado a suelos que evolucionan a partir de materiales fluvio-lacustres. Pero bueno, también restringen el crecimiento de las raíces y detienen la percolación del agua. Los claypanes, ¿sí?, son una capa continua, compacta e impermeable, constituida por arcilla, ¿sí?, que se identifica fácilmente con respecto al horizonte suprayacente también por un límite abrupto, lo mismo que ocurría con el plowpan, ¿sí? Algunos claypanes pueden ser heredados del material original, ¿sí?, como por ejemplo capas de arcilla de origen aluvial dentro de un perfil del suelo, pero la mayoría de los claypanes en nuestro país, que son comunes en la pampa húmeda, en realidad son horizontes superficiales muy enriquecidos en arcilla aluvial, ¿sí?, en arcilla que se movió de otro horizonte. Estos panes se caracterizan por tener abundante microporosidad y pocos poros grandes. Por lo tanto, el movimiento de agua y aire se ve restringido, pudiendo generar napas de agua colgadas. También dificultan la elongación de las raíces, las que al llegar a este pan sufren deformaciones, o bien penetran por las grietas de desecación y después pueden ser achatadas, ¿sí? Y acá hay algunas fotografías. En este caso, este es un horizonte que tiene elevado contenido de arcilla, ¿sí?, y ese elevado contenido de arcilla hace que constituya un claypan, ¿sí? En este caso, como ven, este horizonte es el que perdió arcilla y materia orgánica, como vimos en color, que se veía de color más blanco,
y este horizonte de abajo es el que lo ganó. Pueden tener poco espesor estos horizontes y en algunos casos la intensidad del proceso es tal que todo el perfil del suelo constituye un clay pan, ¿sí? Todo esto tiene arcilla. Y ahora pasamos a los panes cementados. Estos serían los más graves, ¿sí? Tener un pan cementado en el suelo es lo peor. Y son horizontes o capas masivas donde la cementación es irreversible, no como en los otros casos. Aquí no pueden ser atravesados por la pala. Por lo tanto, constituyen un serio factor limitante de la calidad de las tierras, ¿sí? Ya que reducen de manera permanente, ¿sí? Permanente la profundidad efectiva del suelo. Y el grado de afectación va a depender a la profundidad a la cual aparecen. Cuanto más cercana a la superficie aparezcan estos panes cementados, la limitación va a ser peor, ¿sí? El duripan es un horizonte continuo que está cementado con sílice, ¿sí? Algunas veces puede presentar carbonato de calcio como cemento accesorio. Y acá tienen un duripan, ¿sí? Asócienlo con durinódulo, que eran los nódulos cementados con sílice, ¿sí? En este caso también es el duripan. El agente cementante es la sílice. Y acá hay grava que quedó en una matriz cementada con sílice, ¿sí? No hay muchos duripanes en Argentina, sí algunos en Río Colorado, ¿sí? El horizonte petrocálcico, este es bien conocido en toda nuestra región, que constituye una capa continua cementada por carbonato de calcio secundario, ¿sí? Estos horizontes son también conocidos como la tosca, ¿sí? Y son comunes en nuestra región semiárida, también en la región pampeana húmeda, en la Patagonia Argentina. Y acá tienen algunas fotografías, ¿sí? Esto es un trozo de horizonte petrocálcico, donde se ven la laminación característica de este tipo de horizontes, ¿sí? Y acá un horizonte petrocálcico en una región muy árida. ¿Mm? El horizonte petrogípsico es un horizonte de enriquecimiento secundario en sulfato de calcio, ¿sí? En el cual el yeso se ha acumulado de tal modo que constituye una capa continua y cementada. Se han descrito horizontes petrogípsicos en suelos que desarrollan a partir de materiales de origen marino en la provincia de Neuquén. Otro horizonte cementado es el horizonte plásico. Este es un horizonte delgado con un espesor menor de 25 milímetros continuo que está cementado con óxidos de hierro, manganeso y materia orgánica, ¿sí? Tiene en general una topografía ondulante y se forma en condiciones de drenaje impedido. El horizonte plásico no se lo ha descrito muchas veces, pero quien lo ha visto dice que es como chocar contra una pala, contra una chapa, ¿sí? Cuando chocan con la pala contra una chapa, de tan duro que es, ¿sí? Aunque sea finito, es muy duro. El horizonte petroférrico es una capa endurecida y continua que está cementada con hierro, pero en estos casos sin materia orgánica, ¿sí? También se identifican áreas tropicales como el horizonte plásico y es conocido como laterita. ¿Qué es lo que ocurre en estas zonas tropicales? En condiciones naturales, es decir, si hay vegetación natural, ¿sí? En los suelos, en el estado natural, no pasa nada. Ahora, si se desmonta, ¿sí? Saco la vegetación natural, entonces el suelo se humedece y se deseca continuamente. En estas condiciones, ¿sí? La plintita, que se encuentra en condiciones naturales, genera laterita, ¿sí? A partir de estos ciclos de humedecimiento y secado. Y esta laterita es la que constituye el horizonte petroférrico, ¿sí? Esta es la máxima degradación de los suelos tropicales. ¿Por qué? Porque el cambio es irreversible. Una vez que la plintita generó laterita, que generó el horizonte petroférrico, no hay vuelta atrás, ¿sí?
el cambio es irreversible. Los barnices o cutanes son películas de arcilla u otras sustancias solubles que tapizan la cara de los agregados o los huecos del suelo o forman puentes entre los granos de arena. Los cutanes pueden tener distinta composición. Si son de carbonato de calcio se llaman calcitanes, si son de sales más solubles, solvanes, y los de arcilla, argilanes, ¿sí? Y estos son los más conocidos. También, además de argilanes, se los llama clayskins, ¿sí? O cutanes de arcilla. En todos estos casos, los cutanes de arcilla, ¿sí?, son el resultado de la concentración iluvial de la arcilla que se mueve en suspensión, porque es una partícula, desde un horizonte superficial eluvial, ¿sí?, y se deposita de manera orientada en otro horizonte que se llama iluvial, ¿sí? La arcilla puede migrar también junto con la materia orgánica o con distintos óxidos, dando origen a cutanes complejos. Los cutanes, cualquiera sea su composición, siempre son el resultado de procesos pedogenéticos. Son como una pincelada sobre los agregados, ¿sí? Cuando el agua es succionada dentro de los agregados, la sustancia se deposita en las caras. Por ejemplo, acá tienen en este horizonte de acumulación de arcilla, ¿sí?, que se denomina BT, es donde se ven los cutanes de arcilla. También son llamados clayskin, argilán, barniz o cután de arcilla, ¿sí? Son todos sinónimos, ¿sí? Acá tenemos un calcitán, que sería un cután de carbonato de calcio, ¿sí? Un cután también de carbonato de calcio tapizando un duripán. Y aquí un calcitán que está recubriendo un rodado y dentro, en la grieta, hay calcáreo blando pulverulento. Las lamelas texturales son capitas, ¿sí?, enriquecidas también en arcilla, que se movió por consecuencia de un proceso, ¿sí?, es arcilla iluvial, capitas delgadas y repetidas que forman bandas más o menos horizontales y de poco espesor. Estos se generan por la acumulación de arcilla en materiales de textura gruesa, ¿sí? Aquí ocurriría el mismo proceso que vimos con el cután de arcilla, pero en estos casos no se forma el cután porque la arcilla no puede recubrir los agregados, porque como hay textura arenosa, no hay agregados, ¿sí? Entonces se forman banditas. Acá es raro, sí se los ha descrito en España, ¿sí? Entonces, cada una de esas capitas, ¿sí?, es de arcilla, ¿sí? En vez de depositarse la arcilla sobre los agregados, se va depositando en bandas. Los Schlickenseids son los cutanes de tensión o de fricción. Son superficies lustrosas y estriadas que nos están indicando movimientos diferenciales dentro del suelo. Estos movimientos son causados por el hinchamiento que ocurre durante el humedecimiento en suelos que tienen alto contenido de arcillas expandibles, ¿sí? Para que se produzcan estos cutanes de tensión tiene que haber arcillas expandibles. Entonces, las presiones que se originan en el interior del suelo durante la expansión y la contracción del material rompen los agregados, ¿sí?, obligándolos a deslizarse unos sobre otros. Y así se produce una reorientación de la arcilla en estos planos de fricción. Y es lo que genera esas superficies lustrosas que se ven en la fotografía. Entonces, para que haya estos Schlickenseids, tiene que haber, como dije, arcillas expandibles del tipo 2,1, las esmectitas, la montmorilonita, ¿sí? Cuando yo veo en el suelo la presencia de estos Schlickenseids, comunes o abundantes, se puede inferir que va a haber dificultad de laboreo, ¿sí?, fertilidad física deficiente. Al predominar la arcilla va a haber abundante microporosidad, la permeabilidad va a ser baja, voy a tener muchos agrietamientos, dificultad de penetración radicular y también
si bien no nos concierne a los ingenieros agrónomos, hay problemas en la construcción de las casas, ¿sí? Problemas ingenieriles. Entonces, estos cutones de fricción no hay que mezclarlos, ¿sí?, con los cutanes que vimos primero, ¿sí? Recuerden que son superficies brillosas que se originan por la orientación de las partículas, ¿sí? Estos cutanes de tensión ocurren en un tipo de particular de suelo que se llaman vertisoles y que son los de Corrientes y Chaco, ¿sí? También en la región pampeana húmeda, en el noroeste de Buenos Aires, puede haber también materiales ricos en arcilla y pueden aparecer algunas de estas características que se llaman vérticas. Y las crotobinas están formadas por el relleno, ¿sí?, de cavidades que se hicieron por el tránsito de animales en el suelo, es decir, que son cuevas rellenas. En su interior presentan material transportado desde otros horizontes. Generalmente muestran formas redondeadas o elípticas de diversos tamaños. Los responsables de su formación son los individuos de la macrofauna, ¿sí? Estas cuevas son como cuevas tapadas, ¿sí? Entonces, al estar rellenos con material de horizontes superficiales, tiene muchos nutrientes, ¿sí? Entonces la raíz los busca. Son más fáciles de ver cuando los suelos están secos, ¿sí?, porque se ve el color más oscuro. Bueno, llegamos al fin de la clase. Espero que hayan entendido todo y cualquier cosa van a tener disponible los foros. Hasta luego.